Bienvenidos este domingo 31 de julio del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración en el Salmo número 130, versículo 3 al 5. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Preparemos nuestros corazones entonando los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Señor del universo, de cielo, tierra y mar, los cielos hablan de tu gloria, mi corazón te alabará, tus maravillas exceden mi entender. Santo, santo, el universo declara tu poder. Tú eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Tú eres mi deseo, te quiero adorar, y al acercarme a tu presencia, clamaré y responderás.
exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Aleluya al Señor 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 de toda creación. Tus maravillas exceden mi entender. Tú eres santo, santo. El universo declara tu poder. Tú eres santo, santo. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Dios de toda creación. Estamos en una predicación especial de tipo evangelístico. La predicación se titula Un poco, pero con fe. Acompáñame a lo más importante en este tiempo, que es la lectura de la palabra de Dios, en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 11. Pon mucha atención a lo que dice la palabra. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Agnes Bonsa Bojaxiu, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta, fue una monja católica
de origen albanés, naturalizada india. Fundó la Congregación de las Misiones de la Caridad en Calcuta en el año de 1950. Visitó más de 123 países en el mundo. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación. En el año de 1979 obtuvo el Premio Nobel de la Paz y en 1980 obtuvo el Bharat Ratna, el más alto galardón civil en la India. ¿Cuál sería el impulso de esta destacada mujer para servir a otros? Uno de los pensamientos de esta religiosa fue el siguiente: hay muchas personas dispuestas a hacer grandes cosas, pero pocas personas están dispuestas a hacer las cosas pequeñas. Precisamente el pasaje que acabamos de leer, observamos personas dispuestas a hacer lo poco, pero también a hacer lo mucho. ¿Qué tan dispuestos estaremos nosotros a hacer el servicio de Dios? El pasaje es muy descriptivo. Menciona que Jesús y sus discípulos se encontraban en una casa en Capernaum. Por Mateo capítulo 9, versículo 1, probablemente nos damos cuenta que esa casa donde estaba Jesús era una casa donde constantemente se alojaba. Probablemente se trataba la casa y la ciudad de Jesús, Capernaum. Esta ciudad marítima se ubica al noreste de uno de los bordes del mar de Galilea, también conocido como lago Genesaret. En ese lugar vivían Andrés, Mateo, Pedro, Jacobo y Juan, varios de los discípulos de Jesús. Algunos comentaristas aseguran que este lugar se trata de la casa de Pedro, del apóstol Pedro. El Evangelio también expresa que la población de esta ciudad, al escuchar que Jesús se encontraba en casa, se reunieron, se aglomeraron en casa, se reunieron en ese lugar para escuchar las sabias palabras, la predicación que Jesús tenía. Estando allí, escuchando a Jesús, se presenta un incidente que detona 3 elementos que solo Jesús es capaz de percibir. El primero de ellos, vemos algo que solo Jesús ve. Leamos juntos versículo 3 y 4. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. 4 varones hicieron algo aparentemente pequeño, pero de gran ayuda para un necesitado. Estaban dispuestos a ayudar a alguien que no se podía mover. 4 hombres fueron movidos por compasión, movidos por el amor a una persona, movidos por la misericordia hacia un incapaz. Cargaron al necesitado y le subieron por el techo, entendiendo que las casas de ese tiempo tenían unas escaleras para subir al techo, el cual era una ligera pero resistente cama de arcilla, sobre la cual se tendían ramas y crecían arbustos pequeños. Este techo era capaz de soportar el peso de personas, pues en la temporada de calor es común dormir al aire libre
o sobre el techo. Estos 4 varones fueron derrumbando las limitaciones que se presentaban. Primero, ¿cómo llevar al paralítico? Pues 4 comenzaron por levantarlo y trasladarlo hasta el lugar donde estaba Jesús. Al llegar, se presenta el segundo reto. Hay gente, la casa está llena y la gente está hasta la puerta. No podían pasar por la puerta. Así que, ¿cómo ingresar al paralítico a una casa llena? Entonces lo libraron subiendo al paralítico por el techo. Luego, ¿cómo ponerlo frente a Jesús? Un tercer reto. Descubrieron el techo, ocasionando obviamente un perjuicio para el dueño de la casa, pero esto no era lo importante. Lo importante era lograr su objetivo y al fin bajaron al varón hasta los pies de Jesús. Lo pusieron frente a Jesús. Y precisamente este es el objetivo de toda obra de amor, servicio, misericordia, compasión. Se trata de que el necesitado sea puesto a los pies de Jesús. Bajo tal circunstancia es que el evangelista, el escritor Marcos, nos revela algo que solo Jesús puede ver. ¿Qué es aquello que solo Jesús puede ver? La respuesta la encontramos en el versículo 5, donde dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es aquello que puede ver solamente Jesús? No, este texto nos dice que Jesús tiene un atributo divino en el cual puede ver la fe de esos 4 varones. Notamos que vio la fe de ellos. No vio la fe del enfermo, o no lo menciona la Escritura, pero sí vio la fe de estos varones. Estos hombres tenían la plena convicción de que Jesús podía hacer algo por ese cojo, por ese necesitado. Por ello, estuvieron dispuestos a superar las distintas limitaciones y aún el qué dirían los demás. Jesús vio algo que solo Él puede ver, pues se refugia en el corazón. Se trata de la fe. Entendemos por fe en Jesucristo aquella gracia salvadora en la cual recibimos a Cristo, como nos es mencionado en el Evangelio, nos es anunciado en el Evangelio, y creemos solamente en Él para la salvación. La genuina creencia que tenían estos varones de venir a Jesús, ellos tenían la convicción de que Él puede hacer algo milagroso con el necesitado. Es de esta manera que se detona un segundo elemento en este incidente. Algo que solo Jesús sabe. Versículo 5 al versículo 7. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Una vez que este hombre fue puesto frente a Jesús, el maestro declaró algo asombroso. Le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Nosotros pensaríamos: ¿qué tiene que ver esta declaración con la necesidad del hombre? Parece tratarse de 2 cosas distintas, pero para la cultura de ese tiempo, de esa época, y para muchos en nuestro tiempo, se relacionan y muy de cerca. La sociedad de ese tiempo y lugar pensaban que las enfermedades, los accidentes
o las desgracias que trastornan, que cambian la vida de una persona, es muchas veces a causa de su pecado, que las consecuencias del mal son devastadoras y vergonzosas. Y en cierta medida tienen razón este pensamiento, aunque no siempre lo que nos sucede es a causa de nuestro pecado. Es probable que este hombre, sin movilidad en sus piernas, hubiese tenido una enfermedad, un accidente, alguna desgracia que le incapacitó, que le impidió el movimiento. Y de ser así, entonces no solo se trataba de una persona con una necesidad, una discapacidad física. Es probable que se trataba de una persona que era despreciado por la sociedad al ser señalado como un pecador, porque así somos la gente. Nos es fácil ver el pecado en otros y no observar nuestro propio corazón. Nos es fácil ver los errores y fallas de otro sin ver que nosotros tenemos algunos otros peores. No cualquier persona es muy probable que se le acercara a este varón, mucho menos le prestaban algún servicio de misericordia. Tal vez no recibía ningún acto de amor hasta ese día glorioso para él. Los religiosos que se encontraban en casa cavilaban en sus corazones, como dice la versión Reina Valera 1960, o como menciona la Nueva Versión Internacional, estaban pensando que lo dicho por Jesús se trataba de una blasfemia. Decían en sus mentes, pues ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y reconozco a la luz de la Biblia que estos varones tenían razón, pues la Escritura enseña que todos somos pecadores, que nuestra naturaleza es caída y a causa de tal estado pecamos constantemente, ya sea por acciones, por palabras, por omisiones. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte y que solo Dios es capaz de perdonar el pecado, pues contra Dios principalmente es contra quien hemos pecado. ¿Qué te parece esta reflexión? ¿Consideras acaso que nos encontramos en la misma situación? Es decir, que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Los que se encontraban expectantes en esa casa en Capernaum frente a Jesús y ante esta situación estaban en lo correcto al decir o al pensar que solo Dios puede perdonar pecados. Su error consistía no en el conocimiento de teología, sino en la práctica, pues frente a ellos estaba un hombre que tiene la capacidad para perdonar pecados. Frente a ellos se encontraba Jesús, y Jesús es Dios. Entonces, al leer el versículo 8, nos respondemos a la pregunta, ¿qué es aquello que solo sabe Jesús? Dice verso 8, en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Qué es lo que sabe Jesús? El texto nos dice que conoce los pensamientos. Jesús tiene la capacidad para ver el corazón, si hay en él o no lo hay una verdadera fe en él. Él tiene la capacidad para conocer nuestros más íntimos pensamientos, las verdaderas motivaciones de nuestro corazón. Por lo tanto, Él sabe si mi creer o no es genuino en Él. Él sabe si nuestra devoción es real o simplemente es fingida. Delante de Él estamos al descubierto
Delante de Él está desnudo nuestro corazón. La palabra de esperanza la encontramos en el tercer elemento que nos invita a reflexionar en algo que solo Jesús hace. Versículo 9 al 12. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Ante la polémica en los corazones, Jesús pasó a ser algo mayor. Hizo lo menos. Jesús tiene la capacidad de hacerlo más, utilizando la misma técnica con la cual cavilaban en sus corazones. Jesús hace preguntas retóricas, es decir, preguntas cuya respuesta se encuentra dentro de la misma pregunta. Les confronta con esta pregunta: ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Obviamente era más fácil decir tus pecados quedan perdonados, pues los pecados están dentro, en el corazón, y allí es donde Dios perdona y transforma el corazón. Pero Jesús va más adelante y hace algo más por el necesitado. Demuestra Jesús de nuevo su naturaleza divina al llevar a cabo un milagro a vista de todos los presentes. A la orden de su palabra, el paralítico fue totalmente restaurado y puesto en capacidad de caminar por sí mismo. Llegó de una manera, cargado por 4 y con dificultades. Se fue de otra manera al estar en la presencia de Jesús. La fe de sus amigos para llevarle a aquel que podía hacer algo fue recompensada con la total restauración de este hombre. La enseñanza para nosotros es que solo Jesús ve la fe genuina en el corazón. Aunque nosotros podemos ver evidencias de esa fe, solo Jesús conoce las verdaderas intenciones del corazón humano cuando es genuino o cuando se critica su obra. Pero hay algo que ningún ser humano, por más bondadoso que pueda ser, como fue el caso de María Teresa de Calcuta, o como es tu caso y el mío, hay algo que solo Jesús puede hacer, y es perdonar pecados. Esto es lo que hace a Jesús diferente con cualquier otro ser humano en la historia. Él puede perdonar pecados, y esto solamente lo hace Dios. El apóstol Juan corrobora esto, escribiendo su carta universal, esto en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 2. Leemos lo siguiente: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero
si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El pasaje nos exhorta a vernos de dos maneras. Habrá quien se considere sin pecado o con unas fallitas insignificantes. Hay otra postura. Habrá quienes nos veamos a la luz de este pasaje con una gran necesidad de perdón, porque somos pecadores delante de Dios. Tú puedes levantarte del lugar donde me estás viendo y regresar igual. O puedes venir a los pies de Jesús y ser transformado para caminar por ti mismo. La solución, este texto también nos la dice. Nos es necesario confesar, no delante de los hombres, que son tan pecadores como nosotros, sino delante de Dios, por medio de Jesucristo, confesar nuestro pecado. Pues Dios en Cristo nos ha perdonado. ¿Y por qué lo ha hecho en Cristo? Por lo mismo que dice el texto, porque Jesús fue el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Algo que hace diferente a Jesús de todos los demás hombres de la historia. Él murió, pero tenía una razón de hacerlo en la cruz, como sacrificio, en lugar nuestro, para perdonar nuestros pecados. Es Jesús también quien intercede por nosotros. Así que, estimado, escucha, seguidor de esta transmisión, vengamos a Jesús, así como estamos, que con un poco de fe, pero a los pies de Jesús, obtendremos el perdón. Oremos. Padre justo, has demandado, Señor, total obediencia y perfección del hombre. Y nadie, excepto tu Hijo Jesucristo, en la condición de hombre, logró satisfacer tus justas demandas. Él mismo también se entregó en sacrificio por nuestro pecado. Gracias, Dios, por la solución ante nuestra necesidad espiritual. Pedimos, Señor, que como estos 4 hombres, nosotros estemos dispuestos a mostrar amor, servicio, misericordia, caridad, trayendo a tus pies, a los pies de Jesús, quien todo lo ve, quien todo lo sabe, y el único que puede perdonar pecados, a aquellos que necesitan escuchar de ti. Padre, gracias que nos has reconciliado para siempre contigo en Jesucristo. Ruego, Señor, que muchos sean tocados por tu Espíritu y atraídos a la fe salvadora por medio de escuchar y ver esta transmisión. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. En Iglesia Cristo Rey Eterno deseamos felicitar este último día del mes a todos aquellos que cumplieron años, celebraron algún aniversario, graduación o algún logro especial durante el mes. Rogamos que el Señor siga dirigiendo cada uno de sus pasos. Tenemos ya reuniones presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo, número 3105. También seguimos transmitiendo a través de las redes a las 10:30 de la mañana. Próximo domingo es un domingo especial. Domingo 7 de agosto a las 10 de la mañana estaremos celebrando nuestro 4º aniversario, en lo cual nos fundamos oficialmente como iglesia. Esperamos contar con tu asistencia. Nos vemos pronto.